Mi preocupación existe por el aumento de los virus respiratorios. Es por eso que los médicos llaman a vacunarse, pues se espera que el pic de contagio, se produzca en las próximas semanas. Vamos a hablar de otros temas, para eso estamos ya en el estudio con la pediatra y directora de la Sociedad Chilena de Pediatría, doctora Mirta Acuña. Doctora, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Todo muy bien. Gracias a Dios, todo bien. Primera pregunta. ¿Cómo está la situación, el contexto de los virus respiratorios estacionales? Hemos conversado con el Ministerio de Salud, también con distintas organizaciones en términos de la necesidad de vacuna, vamos a ir a eso, pero el contexto hoy, ¿cómo están los bichos, diría uno? Claro, yo trabajo en el Hospital Roberto del Río, es un hospital pediátrico que está ubicado en la zona norte de Santiago, y ahí también hacemos esta vigilancia de virus respiratorios en los niños que se hospitalizan con cuadros respiratorios agudos. Y la verdad es que hemos ido detectando la circulación muy similar a lo que detecta la vigilancia del Instituto de Salud Pública, con algunos virus de influenza que ya partió hace un par de semanas, sí, la detección y que va aumentando también, y rinovirus, algunos COVID-19 también, pero no ha significado un aumento significativo en las hospitalizaciones en este momento. Y esperamos que si la gente, los padres adhieren a las vacunas, que para los niños es para todos los menores de 10 años, desde los 6 meses de edad hacia arriba, por lo menos en cuanto a la influenza podamos disminuir cifras de hospitalización, sobre todo en los grupos de los niños más pequeños o los que tienen enfermedades de base. Y sobre todo lo que tiene que ver con el sincicial, ¿no? Que todavía no sé si está presente. Sí, pero muy poco. Pero muy poco. La semana pasada tuvimos un niñito que se hospitalizó con una infección por virus respiratorio sincicial. Un niño de más de 1 año de edad, entonces no está dentro del grupo que nosotros de mayor riesgo. Claro, que tiene mayor riesgo y que debiera recibir el anticuerpo monoclonal que se llama Nirsevimab, que es la estrategia que se usó el año pasado. Que el año pasado, y los balances que se hacen después desde lo empírico y también de los datos, fue un balance muy positivo. Lo conversamos un minuto con el jefe de epidemiología, de hecho, del Ministerio de Salud, con la subsecretaria. Sí. Era primera vez que se aplicaba este anticuerpo monoclonal y ha sido bien exitoso. Claro, claro. Bueno, este anticuerpo monoclonal fue aprobado por la FDA poco antes, digamos. Entonces no hay una historia en el mundo de que se hubiera aprobado este anticuerpo monoclonal como estrategia, como control de infecciones graves por virus respiratorio sincicial. Y Chile, claro, fue pionero en Latinoamérica en el uso programático, o sea, para toda la población de riesgo, en usar este anticuerpo monoclonal que protege todos los recién nacidos a partir del 1 de abril, era el año pasado, y además los que habían nacido desde el 1 de octubre, es como los que venían todavía chiquititos. Sí. Entonces, todos ellos se inmunizaron contra el VRS, y también los niños de más riesgo, que son los prematuros y los niños con cardiopatías congénitas o displasia broncopulmonar, era hasta los 2 años, ahí dependiendo de la enfermedad que tenían. Ahora presente lo que es la influenza, digamos, en mayor medida. Aquí hay un set de virus clásicos, invitados de piedra, digamos, de esta temporada de otoño, de invierno, que de repente se extienden. Pasó en algún minuto con la influenza, que llegó a extenderse, me acuerdo, como a septiembre. O sea, claro, no es un tema de meses acá, no hay que decir como, pasó julio, estamos bien. No. Claro. Que el año pasado hubo 2 brotes de influenza. El primer brote de influenza fue influenza A, que fue justamente los primeros meses de abril, mayo, junio. Y después tuvimos más cerca de primavera, lo que tú mencionas, septiembre, agosto, septiembre. Que llamaba mucho la atención, pero nos decían que no era algo inédito, digamos, era algo que podía pasar. Sí, ha pasado otros años también. Sí, claro. Sí. Ahora, se espera, en términos de la influenza, porque hay que ir punto por punto, ¿hay una proyección de cuándo podría estar presente el pic de circulación del virus? Mira, depende de algunas variables, como por ejemplo la cobertura en las inmunizaciones. Claro. Si la población se inmuniza contra la influenza precozmente, esto partió este año, sí, partimos muy precoz con la vacunación contra la influenza a partir del 3 de marzo, o sea, ya va más de un mes
de campaña de inmunización contra influenza, pero si, por ejemplo, se lograra inmunizar a toda la población objetivo de aquí a fines de abril, sería maravilloso porque tú logras como frenar un poco la velocidad de contagio y tendrías un pic que probablemente sería por ahí por abril y después empezar a bajar. Ahora, eso es como en el mundo ideal, lo más probable es que eso no ocurra porque habitualmente estamos inmunizando a veces la gente por trabajo, por... Hay una serie de factores que hacen que la gente no se claro, vacune. Claro, no tiene tiempo, no se prioriza porque uno no ve que todavía esté circulando mucha influenza, que fue lo que pasó el año pasado, que cuando se vio el pic de la influenza, ahí la gente fue más a vacunarse, cuando lo ideal es que sea antes de eso que te vacunes para tener menos probabilidades de infectarte. Y recordemos, perdón, un tema, doctora, el efecto de la vacuna se hace completo 2 semanas después de haberse vacunado, no es una cosa Exacto, inmediata. exacto. Entonces, por eso uno debiera vacunarse antes de que circule y esa es la lógica que usa el Ministerio de Salud en términos de llamar a la población a vacunarse. Antes lo hacíamos desde abril, después el año pasado como mitad de marzo y este año ya a principios de marzo, o sea, para que todos ojalá se inmunizaran y tuvieran 2 semanas en el desarrollo de la inmunidad antes de que pudieran exponerse al virus. Entonces es difícil precisar, pero lo que habitualmente ocurre es que el pic es habitualmente 1 mes y medio o 2 meses después de que empiezan a aparecer los primeros casos de influenza. Ahora, se han tomado medidas desde la vacunación, también desde temas que siempre recordamos acá, o sea, desde hasta el calendario escolar. De vacaciones, se adelanta, muchos van a decir en algún minuto, ojalá que no sea el caso cuando se genera el pic, bueno, adelantemos las vacaciones. De hecho, ya se ha adelantado en términos del calendario original que se tenía hace años. Claro. Así que eso, proyectando lo que podría ser el pic de los virus, y así, ¿y por qué? Porque en el espacio cerrado, con frío, ya no puedo abrir mucho la ventana, evidentemente los niños están bastante más proclives a... Claro, y además los hábitos de los niños, que andar como muy aglutinados, uno arriba del otro, se comparten las bebidas, el sanguchito. Más allá de este tema del frío, ¿no? Virus y virus. Bueno, el frío... Influye, pero no es el influye, pero no es lo determinante, claro. Lo determinante es que el virus vaya de una persona a otra. El frío a veces puede favorecer el ingreso del virus más fácil a otra persona, pero si tú tienes frío y no tienes virus, no te va a pasar nada. Es que el típico, va a pasar frío, te va a resfriar. Claro. Sí, pero no era el por qué. No era tan directa la relación. Es relevante también hacerle la pregunta en términos de autocuidado, ¿no? Porque aquí está la vacuna, tenemos vacuna contra la influenza. Está el monoclonal contra el sincicial. Hay estudios para una vacuna del sincicial que esperemos ahí han habido novedades bien importantes. Y también contra el COVID-19. O sea, hay un set de herramientas, pero la mayor herramienta siempre nos dicen es el autocuidado. Claro. ¿Cuáles son las recomendaciones ahí, doctora? Bueno, en cuanto al autocuidado, es primero un ambiente ojalá libre de contaminación, un ambiente intradomiciliario, que es lo que nosotros podemos controlar. Entonces, que no se fume dentro de la casa, idealmente que nadie fumara, porque el cigarrillo, además de favorecer infecciones respiratorias, porque va dañando la vía aérea, está involucrado en una serie de otras enfermedades, incluyendo cáncer, no solo pulmonar, sino que en otros sitios. Pero bueno, si ya alguien es fumador, que no fume dentro de la casa, menos si hay niños, que se ventile el domicilio de manera diaria y esto uno pudiera aprovechar los momentos que los niños están en el colegio, hacer aseo de las superficies, porque los virus pueden quedar así cuando vienen los niños que no se han lavado las manos, tocan hacer un buen aseo de la superficie y ir educando a los niños en el lavado de manos, antes de comer o después de estar jugando, mantener las manos limpias y eso también ayuda a disminuir la posibilidad de contagio. ¿El uso de mascarillas, doctora? El uso de mascarillas, cuando estamos en lugares cerrados, por ejemplo, el transporte público o el metro, es una buena opción porque muchas veces vamos unos muy cerca de otros y hay gente que puede estar contagiada con un virus y toser y entonces eso pudiera contagiar a las personas que están al lado si no están con mascarilla.
No es un requerimiento obligatorio en este minuto, pero es una buena medida de prevención cuando estamos en lugares así cerrados donde puede haber hacinamiento y es más fácil que uno pudiera contagiarse. Y de manera obligatoria en la atención de los pacientes en las urgencias y de los pacientes que acuden a urgencia también es lo que está instruyendo el Ministerio y tiene toda lógica, digamos, de evitar el contagio hacia esos pacientes que no están contagiados con un determinado virus y que el paciente no contagie a otros. Y es el tema de la consulta y quería preguntarle, y súper importante en términos de recomendación, ¿cuándo a un niño o una niña tengo que llevarlo a urgencia o a consulta, digamos? Porque siempre se dice, hay ciertos síntomas, pasa cierto tiempo donde ya es necesario ir a ese lugar. De buena primera, no, porque puede estar mucho más expuesto a los virus que están presentes en una urgencia, en un centro asistencial, entre otros. Claro. Mira, uno tiene como distintos niveles de atención. Uno es la atención a nivel primario, en tu CEFAM. Habitualmente hay un médico, un pediatra, un médico de familia que conoce a los niños, le hace los controles y eventualmente cuando se enferman también los atienden. Entonces ahí ese es un nivel. El otro nivel es la urgencia, cuando uno va a situaciones como puntuales. El primer nivel es razonable acudir si el niño está con síntomas que le preocupan al papá o a la mamá, aumento de la temperatura. Claro, uno tiene esas sensibilidades y muchas veces su pediatra también lo conoce o en la consulta pública si no usa la red ministerial. Pero hasta el ruido de la tos, cuánto dura la tos. El ánimo, porque hay algunos niños que si uno los ve por primera vez tú lo encuentras súper normal, pero la mamá te dice, no, está demasiado tranquilo porque normalmente le estaría arriba del techo por la muralla. Entonces eso lo conocen los papás. O dejan de comer lo que habitualmente sí comen. Entonces uno como papá los puede observar y decir, mira, 24 horas voy a ver, pero si sigue en esta situación o progresando es bueno consultar. Pero cuando consultar en urgencia es otro tema. Habitualmente en urgencia se funciona con sistema de turno, no es tu pediatra el que va a estar ahí y no te conoce. Y hay una mayor aglomeración de gente porque uno no va con hora, no a mí me toca las 2, las 2:30, sino, claro, y puede que en un momento vayan muchas personas al mismo tiempo y, como dices tú, aumenta la posibilidad de contagio entre esas personas. Entonces uno debiera ir cuando hay signos de alerta. Y esos signos de alerta en los niños, enfocándonos a enfermedades respiratorias, es dificultad para respirar, que en el fondo respiren rápido, se le hundan las costillitas o bajo las costillas. ¿Sí? Que tosa demasiado, que esté muy decaído, que no quiera comer. No solamente la fiebre. No solo la fiebre. Que es un gran indicador, evidentemente. Claro, la fiebre si es una fiebre muy alta o persiste más de 48 horas o va asociado con alguno de estos otros síntomas, que está muy decaído, que no quiere comer, que tiene vómitos, se puede deshidratar. Entonces, en esas condiciones hay que evaluarlo porque además puede no ser un cuadro respiratorio y puede ser otra cosa o pudiera ser también una infección respiratoria que inicialmente era más o menos manejable en el domicilio y que después por alguna razón se agrava y en ese caso habría que evaluarlo. Pero no así como ir a la urgencia porque tengo moco, no. Eso si te preocupa mucho o una tos que no te impide comer, que duerme bien el niño. En ese caso, si a uno le preocupa, debiera ir a consulta ambulatoria, ya sea en el CEFAM o con su médico de cabecera. Pero en los otros casos es como para dejarlo a la urgencia y poder consultar en esa situación y que sea atendido rápido. Y es como por dos razones, como decíamos, primero para que no se contagien si es una cosa leve, pero la otra razón también es dejar el flujo de consulta lo más ágil posible para los pacientes que están graves. Doctora Acuña, por último, agradeciendo su tiempo y estas recomendaciones también y el escenario en que estamos, volver al punto, la necesidad de vacunarse, de llevar a vacunar no solamente a los niños, esto lo vamos a ampliar a todos los grupos de riesgo que están establecidos y hemos hecho también el llamado a la necesidad, sí, pongamos necesidad de vacunarse para que todos nos cuidemos. O sea, esto lo aprendimos con muchísima fuerza durante la pandemia, para qué decir. Claro, la necesidad de vacunarse es absoluta. O sea, las vacunas son una tremenda herramienta que se han desarrollado las últimas décadas y que hay evidencia indiscutible de su utilidad,
de no solamente que salvan vidas, sino que mejoran también la calidad de vida. Son herramientas también de equidad en salud. Nuestro programa de inmunizaciones en Chile es un programa de acceso gratuito a todos, independiente de la previsión que tengan o si tienen o no tienen previsiones. Un programa que es para todos. Entonces, te aborda eso y sabemos que son eficientes en disminuir la infección que estamos previniendo con la vacuna o las inmunizaciones con anticuerpos monoclonales, como en el caso del virus respiratorio sincicial, y también son seguras. Chile tiene una tradición de una muy buena inmunización, pero además hay una cultura de buena inmunización. Ahora, claro, no todos están al tanto de todos estos beneficios y probablemente pudiera ser que tengan algunas dudas ante eso, pero yo los llamo a que se acerquen a sus médicos o al centro de atención donde corresponden y vayan aclarando las dudas, porque las vacunas son útiles, salvan vidas y son seguras, y un instrumento de equidad también. Doctora Mirta Acuña, pediatra y directora de SOCHIPE, nuevamente gracias por acompañarnos, doctora. Que esté muy bien. De nada, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos.